Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en riguroso directo desde el Museo de Naturaleza y Arqueología, el MUNA, en Santa Cruz de Tenerife, haciendo un programa muy especial sobre los museos y concretamente este en el cual nos encontramos. Y ahora vamos a hablar un poco del edificio y para ello tenemos a Carlos Antonio Payés Darias, que es el director científico de Museos de Tenerife. Carlos, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Vamos a hablar del edificio, ¿no? Porque el edificio este es apasionante, ¿no? Es una gran parte de la historia de propio Santa Cruz también. Sí. Sí. Y luego tiene, bueno, es un gran desconocido realmente, sí, ¿no? Y eso, pues, bueno, lo que hay que hacer es contar la historia para que la gente vea el valor que tiene. Y bueno, pues empezamos. Si quieren, nos situamos en el primer tercio del siglo XVIII, donde en un momento donde no hay hospital en Santa Cruz y llevamos mucho tiempo sin hospital, pero los hospitales de aquella época eran lo que eran solamente la atención a los enfermos que se le podía dar, que era darles de comer y atenderles las heridas, básicamente heridas de caídas, heridas de guerra, y eso es lo que hacían. No había operaciones como lo entendemos hoy ni nada, ¿no? Y en ese momento los hermanos que son Ignacio y Rodrigo Lockman, que son Van Uden, son dos hermanos que son religiosos de aquí de la Concepción de Santa Cruz, deciden crear un hospital en Santa Cruz. Entonces, pues, ¿tenemos la fecha más o menos exacta? De la fundación exacta, sí, 30 de abril de 1754. 1754. 45, perdón, 1745. 1745, sí. ¿eh? Entonces, ha llovido, ¿eh? Ha sí, llovido. Entonces, en ese momento consiguieron una donación de un terreno que estaba cruzando el puente de aquí del Cabo, y era una huerta que había aquí enfrente, y consiguieron hacer un pequeño edificio con 2 naves para los enfermos, una iglesia y un patio, y eso es el origen de esto que lo llamaron Hospital de los Desamparados. Y estuvo bastante tiempo. Pasa que los hermanos Lockman murieron muy pronto, a los 2 años ya habían muerto los dos, y tuvo una época de declive importante hasta que llegó en la época de General Benavides, que venía ya de haber sido gobernador en varios lugares del imperio, y él vino en 1754 exactamente, y en esa fecha es cuando él se decide vivir en el hospital, hace en la parte alta unas habitaciones para hacer su casa dentro de lo que era el hospital, y mantiene con la pensión de él pues todos los enfermos del hospital mientras vivió. Cuestión privada, además, ¿no? Sí, privado, absolutamente. Todo puro y duro privado, subvencionado, ¿no? Con su pensión de retiro, ¿no? Y con Ya. eso mantuvo el hospital. Y esto estuvo así hasta que, vamos a decir, llegamos a un periodo importante que es cuando cuando empieza lo que ya vemos del edificio actual, que es el proyecto de Manuel Dora y Arcocha, ¿no? Que estamos hablando ya de un proyecto del año 1863. En esa época empieza poco a poco, hay un proyecto de cómo iba a ser todo el hospital, pero empieza poco a poco. Es decir, lo primero que se hace es la parte central de la fachada que tenemos ahora, después se hace el ala derecha del edificio, lo que daría hoy hacia Altea, y el patio donde estamos ahora, y luego se hace la zona central y se hace como el primer conjunto del patio donde estamos ahora situados, ¿no? Pasa el tiempo y conviven los dos hospitales. A la izquierda del puente pegado está el Hospital de Desamparados Antiguo y a la derecha el nuevo hospital, ¿vale? Que se había hecho sobre el cementerio, además del hospital antiguo. Entonces ahí tenemos una época que conviven los dos, y hasta que hacia 1800, aproximadamente hacia el 70 y pico, se tira definitivamente el hospital antiguo y se hace la fachada entera del hospital, ¿no? Y un brazo, el otro ala, quedaría, vamos a decir, hacia el mar, ¿no? Y se configuran los dos patios de la primera fase de este edificio. Ahí ocurre en 1888 un incendio importante que costó apagarlo, y tuvieron que ayudar incluso varios marinos que estaban en el puerto de otros países y tal, que vinieron a ayudar a apagar el incendio, y gran parte de lo que se había hecho se volvió a perder. Entonces volvemos a estar un periodo largo otra vez de reformas que ya le cogió en esa época a Manuel de Cámara, de arquitecto, que es el que consigue reformar el proyecto Dorá y consolidar otra vez el hospital, ¿no?
Hasta entonces sería el hospital civil, el único hospital que había importante, ¿no? ¿Y estamos hablando de fecha ahora aproximada? Estamos ya cambiando el siglo ahí, ¿no? Entonces, a principios... Sí, a principios del siglo ya, hacia 1910, por ahí está el edificio consolidado. Luego hay una nueva intervención, y viene el arquitecto, en este caso Antonio Pintor Llosete, que es un arquitecto municipal, interviene en el edificio y lo que había necesidad es de ampliarlo. Entonces lo que hace Pintor es una galería que comunica los dos patios por detrás y hace como un peine, como tres pabellones que son de distinto tamaño porque la calle San Sebastián no está paralela a la fachada. Y entonces empieza haciendo primero el del lado del mar, luego el central, y muchísimo tiempo después, hacia los años 30, se hace el último de los pabellones del peine trasero. Y eso es lo que hace que se configure el edificio como lo vemos actualmente. Luego, como seguía siendo pequeño y iban pasando los años y el hospital se quedaba pequeño, pues tuvieron que venir más arquitectos. Aparece, por ejemplo, Tomás Machado y hace una ampliación que le construye una planta más hacia el mar y otra planta más en el centro. Incluso llegaron a hacerse otra segunda planta sobre esa. Y al final tenía como 4 plantas por el lado del mar, ¿no? Bueno, ese edificio empezó a estar luego ya decadente como hospital. La necesidad que veía el Cabildo de hacer un hospital nuevo era ya urgente porque esto estaba ya repartido en muchas dependencias en distintos sitios y en 1971 se inauguró el Hospital General y Clínico, que hoy es el Hospital Universitario, ¿no? Y entonces se cerró definitivamente la vida de este hospital, ¿no? Y a partir de ahí... Claro, que era un hospital con unas galerías, ¿no? Porque eran todas las camas corridas como como las películas, ¿no? Sí, el antiguo... no era el concepto de hospital que tenemos... El antiguo hospital de los desamparados tenía pues, como una nave para hombres y una para mujeres, que tenían 16 camas cada una y ya está, ¿no? Cuando el hospital civil ya en los últimos tiempos sí era un hospital con quirófano, vamos a decir, con todo, con unidad de rayos X y tal, pero eso ya es muy hacia final del siglo XX, ¿no? Después del cierre del hospital en el 71, es el periodo que estábamos hablando antes, que esto quedó en ruina. Y como todo en Santa Cruz, se pensó en tirar abajo. La idea de tirarlo y aquí hacer todo se tira algún negocio de alguno, como siempre, ¿no? Y menos mal que el Cabildo consiguió salvarlo y dedicarlo, pues, lo primero que estábamos hablando, a trasladar las dependencias del Museo Arqueológico que estaban en el propio edificio del Palacio Insular y trasladarlas aquí y completarlas también con el Museo de Ciencias Naturales, que era el primero que se había fundado. La diferencia es pequeña, la de Ciencias Naturales fue en 1951 y el otro, el arqueológico, en el 53, ¿no? Y se integraron los dos aquí ya con el nombre que es el Museo de la Naturaleza y el Hombre, que luego se le cambió el nombre y se dejó como está ahora en MUNA, ¿no? De la naturaleza y la arqueología. Bueno, y eso es un poco rápidamente la historia del edificio así contada deprisa, ¿no? Entonces ahora si quieres podemos profundizar en algún aspecto. Pero que es muy, muy, muy interesante porque es muy desconocida, ¿no? La historia. Todo, es uno de los edificios emblemáticos de Santa Cruz de Tenerife. Lo es sin ninguna duda. De hecho, a mí lo que yo más destacaría de este edificio es que no solo la arquitectura así clásica que tiene de la fachada es tan sobria y tal, ¿no? Que muy militar, vamos a decir, pero que este edificio lo bueno que tiene es que puede estar en cualquier ciudad española, incluso en América, y sabes, te descontextualiza de Santa Cruz cuando estás dentro de él, ¿no? Pues tiene esa virtud de conseguirlo, ¿no? Y luego la posición, ¿no? O sea, siempre estuvo, lógicamente, desde el Hospital de Desamparados Antiguos muy cerca de la Concepción. Y muy cerca de la iglesia, de la iglesia, porque aquí la mayor parte de ellos se morían en el hospital, no venían a morirse al hospital, muy pocos eran los que realmente conseguían. Y lo que decías antes, y el cementerio estaba aquí también. Había un pequeño cementerio propio del hospital. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de esa época todavía no había los hospitales, todos los cementerios municipales, los civiles, ¿no? Sino que se seguía enterrando en las iglesias, ¿no? Esa es una idea nada más que lo hemos hablado alguna vez, que por ejemplo la Concepción tenía unos 12.000 enterramientos en el interior y 3.000 fuera en la plaza, ¿no? Entonces, cuando llegaron las grandes epidemias de Santa Cruz, la fiebre amarilla y tal, se desbordó la situación y tuvieron que generar el cementerio de San Rafael y San Roque. Y el que estaba en este hospital, que se seguía usando solo para los del hospital, pues se clausuró definitivamente, ¿no? La posición pues estratégica donde está situado, para la gente que tenga esta idea que es muy importante en Santa Cruz, la única forma de cruzar el barranco de Santos era solamente por el paso, que es la costa, ¿no?
donde luego se hizo el puentito aquí que llamamos del Cabo, pero esto se llamaba el Paso. Y la otra forma de vadearlo era por San Sebastián, que se llamaba el Malpaso. Malpaso porque podía venir un agua de repente, ¿no? Entonces pues este era el Paso y el Malpaso. Y el otro no era un paso y ya seguro. No se puede cruzar hasta que llegas a la laguna. Y hasta que no se hizo el puente Zurita, finales del siglo XVIII. Qué importante los puentes, ¿eh? Claro, no se podía cruzar en otro lugar, tenías que ir hasta la laguna por este lado o por aquí coger la carretera a la laguna, ¿no? Y entonces el sitio es estratégico absolutamente, ¿no? Claro, el hospital pues dio todo lo que pudo, como siempre en periodos de muchísima escasez, ¿no? Siempre faltaba de todo, faltaban médicos, faltaba personal, faltaba hospital. Lo que nunca faltaron fue enfermos, que eso siempre Qué bueno, tuvo de sobra, ¿no? Bueno, pero qué importante. ¿Tú qué parte le das de importancia a este edificio para ti? Con respecto al total de edificios sí, de la sí, isla, no, hombre, de los edificios más significativos. Vamos, con esto y el Palacio de Carta en Santa Cruz pueden ser tal vez la Capitanía y el Ayuntamiento, pues o sea, si también contamos las iglesias, bueno, pues las dos iglesias, Concepción y San Francisco, es lo principal de O patrimonio sea, de que Santa estamos Cruz. hablando que es uno de los edificios Emblemáticos, emblemáticos, sin ¿no? ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, de los que hay que visitar obligatoriamente, ¿no? Sí, es un edificio y verlo, ¿no? Está claro que es un edificio que tiene una arquitectura, vamos a decir, más internacional, ¿no? Tal vez alguno de los otros edificios pues, puede tener unos aspectos más locales y tal, pero bueno, es un edificio que está bien diseñado, bien trazado para haberse hecho en tantas fases. Hoy nos da la sensación de que todo es como una unidad, de que se hizo una sola vez y es un error. Cada pedacito, cada ala de este edificio fue hecha en un periodo histórico distinto. Y además ni siquiera tiene el mismo grueso los muros, ni lo mismo. O sea, es mucho más complejo de lo que nos parece. La vista engaña y tú ves dos patios perfectamente. Sí, aquí que y son tal, iguales, y pero no no son tan iguales ni miden lo mismo todos los lados porque fue hecho a pedazos sucesivos, ¿no? Entonces... Pero sin ninguna duda de los edificios a visitar, ¿no? Y qué importante que no se tirara abajo, porque Fundamental. en esta isla todo lo que es viejo hay que tirarlo abajo. Hombre, Santa Cruz, yo siempre lo cuento, que es una ciudad que tuvo la desgracia de ser destruida innecesariamente una y otra vez, ¿no? Porque nunca hubo ni un gran incendio, ni un terremoto, ni una guerra, ni nada que causara el que hubiera que renovar la ciudad, ¿no? Fue simplemente la especulación y la ambición de algunos... Pero ha sido histórico, ¿eh? Sí, histórico, la que hizo que Santa Cruz desapareciera. Primero cuando fue la primera y única capital de Canarias que consiguió hacer una nueva ciudad sobre la ciudad antigua, pero la volvió a reconstruir sobre la antigua ciudad histórica. Y bueno, pero esa no consiguió desfigurar totalmente de Santa Cruz, porque ya siguiendo su ribera, sus muelles de ribera, sus castillos, sus defensas y tal. Es en el plan general de 1954 cuando se decide arrasar todo el Santa Cruz histórico, porque lo consideraban obsoleto y una ruina, y tirarlo todo para hacer un nuevo Santa Cruz. En esos momentos, claro, Santa Cruz ya desde 1926 ya había perdido, a partir de ahí con la división provincial del 27 con Primo de Rivera, ya perdió el norte de lo que quería ser de mayor, ¿no? Y entonces, pues, se dedicó a autodestruirse, ¿no? Por un lado, no podía crecer más porque la refinería le cerraba el paso a su crecimiento natural en la costa y entonces creció hacia la laguna. Y creció desordenadamente, caóticamente y además siempre sobre sí mismo, o sea, derribando lo antiguo para generar, pues, que salvo algunas excepciones, que las hay, por supuesto, de la Pero arquitectura no de hemos Santa dejado Cruz. casi nada de lo viejo, casi nada, de ¿eh? lo viejo. O sea, todo lo viejo había que destruirlo. Fíjense que en Santa Cruz, por ejemplo, yo qué sé, en la Plaza de la Candelaria, por ejemplo, pues solo queda el Triunfo de la Candelaria modificado, porque ya no es como era, y el Palacio de Carta, que también fue modificado casi completamente, hasta que no se hace, bueno, el casino y el círculo mercantil. Bueno, el casino sí que tiene un gran interés como edificio, pero las aportaciones nuevas que se han hecho a Santa Cruz como edificio desde el punto de vista de arquitectura deja mucho que desear. Casi todo lo que se hizo después es de menor calidad que lo que habían derribado, ¿no? Qué pena, ¿no? Sí. Qué pena. Yo vi tirar esta zona de pequeño, despejar Bueno, todas las casas delante de la Concepción. Toda la zona de la Noria, Sí, todo y eso, antes de que eso, era el Santa Cruz histórico, todo chimpún, Y ¿no? lo que no está molido está en ruinas y hay muchísimas casas en ruinas.
¿Qué concepto tan equivocado tenían los dirigentes de la época? Sí, y los dirigentes y los vecinos también, que pensaban que pues, tirando las cosas y haciéndolas nuevas se conseguía algo mejor que lo que Ya, había, qué ¿no? pena, qué pena. Lo que hubiéramos dado hoy por tener la ribera de Santa Cruz con sus castillos y su defensa, por lo menos el lado de tierra, ¿no? Vale, el muelle podía haber estado por fuera, pero hubiera sido un sitio para rodaje fabuloso, para hacer películas, para No, toda la no. historia, o sea, y todo eso fue destruido innecesariamente. Por supuesto, el primero que cayó es el Castillo de San Cristóbal, una vez que, además, por motivos políticos interesados, derribar como símbolo de Santa Cruz, del orgullo de Santa Cruz, estaba demoler el castillo, ¿no? Y lo consiguieron que se demoliese en 1928 y a partir de ahí, una vez tiras el castillo, que podía ser feo, pero es histórico, porque eso es un error cuando hablamos de patrimonio histórico-artístico. Hay edificios que son, vamos a decir, feos, pero son históricos, y hay edificios que son muy bonitos, pero no ocurrió ningún hecho histórico en ellos. Entonces, con la palabra histórico-artístico se mezclaban dos cosas. Pero Carlos, yo creo que este edificio es un ejemplo de conservación. Yo recuerdo Londres, estar en Londres en hospitales que tienen los edificios 300 años, ¿no? Sí. Y eso no quiere decir que los hospitales sean peores, No. pero supieron, hablo de Londres por recordar Londres, supieron conjugar lo histórico con lo actual, ¿no? Sí, porque, vamos a ver, estos son unos conceptos que se salen un poco del mundo de los museos, pero sí tienen que ver en un aspecto en que, a ver, el patrimonio arquitectónico se conserva usándolo. Y es mejor mal usarlo que no usarlo. Ya. Cuando no lo usas, entra en ruina. Y al entrar en ruina ya estás perdido, ¿no? Entonces, se puede mal usar, que es mejor que no usarlo. Y tenemos muchísimos ejemplos de Santa Cruz, de un edificio mal usado. Por ejemplo, el templo masónico, cuando se mal usó por los militares, no estaba en ruina. Pero cuando se dejó de usar, entró en ruina. Es decir, hay que usarlo, abrirlo, ventilarlo. Las casas tienen que abrirse, tienen que ventilarse, tiene que entrar el aire, entrarles el sol. Y esa es la principal forma de cómo se destruye el patrimonio, no usándolo, ¿no? Entonces, hemos aprendido de eso de la historia. Y otra cosa que tiene este edificio, que lo que tú te referías antes, Miguel Ángel, es que vamos a ver, cuando tú haces un edificio para un uso específico, que puede ser un hospital, cambiarlo de uso fácil, puedes hacer otra cosa, un museo, de oficinas, cualquier cosa. Ahora, los que son un absoluto fracaso son esos edificios que le gustan tanto además a los políticos de polivalentes para multiuso. O sea, no sirven bien para ninguno de sus usos, no se oye bien, no se funcionan bien para nada. Son un absoluto rotundo fracaso de la arquitectura, ¿no? Y luego dentro del mundo de los hospitales, pues conociendo cómo eran los hospitales tradicionales, esto era un muy buen hospital. Sin embargo, el edificio del hospital es la asignatura pendiente de los arquitectos de toda la historia, ¿no? ¿Sí? Sí, porque estaban concebidos como pabellones para tratar básicamente a militares en heridas de guerra, y casi todos los que tenían una capilla y unas naves ahí con camas donde, bueno, se hacían unos tratamientos básicos de las heridas, vamos a decir. Heridas tradicionales, caídas y heridas por guerra, ¿no? Por accidentes, ¿no? Para eso estaba bien, pero cuando la medicina empieza a avanzar y el hospital empieza a crecer sobre sí mismo, le pasa como la ciudad empieza a autodestruir zonas del edificio para crear unas nuevas y acaba siendo un monstruito. A lo mejor es un diseño inicial que tiene una forma, vamos a ver, de cruz y empieza a crecerle por un lado un pabellón nuevo, una planta más. Es como si al cuerpo le fuera creciendo un brazo más que le hace falta, otra oreja, no sé qué, y al final vas haciendo un monstruito hospitalario de tal calibre que se te va de las manos, ¿no? Y Lo mejor que pasó es que claro, entonces hacemos uno nuevo es y mejor punto. hacer uno nuevo y hacer hospitales especializados y no concentrar todo en el mismo, ¿no? Porque tenemos un caso donde un uso específico ha servido para que luego el uso de museos sea absolutamente Bueno, pero óptimo. el uso de museo ha llegado a conservar este edificio, Por porque supuesto. si a lo mejor esto no hubiera sido el museo, este edificio no existiría, ¿eh? No existiría. Actualmente no existiría. O sea, Sin se duda. hubiera tirado abajo y Seguro. hubiéramos construido aquí otra cosa, no sé. Otro edificio de vivienda Oh. convencional que no tendría ningún interés, como el que puede estar al lado, cruzando Por eso, qué enfrente. importante la labor de las administraciones públicas para la conservación de este tipo de edificios, ¿eh? Claro, por supuesto, sin ninguna duda. Bueno, el futuro, como... Bueno, el futuro, a ver, los museos pues, legalmente pues tienen como tres patitas, como un trípode. Por un lado está la conservación de las colecciones, por otro lado está la parte de investigación y por otro la divulgación. Las tres son necesarias, ¿no? Entonces, a veces no siempre se dan las tres. Nosotros tenemos el Museo de Tenerife, pues 5 museos y 2 centros, y no todos tienen las tres patitas. Hay algunos que no investigan, hay algunos que no divulgan, algunos que no tienen colecciones, como la ciencia del cosmos. Y ahora estamos en un plan de modernización a 4 años, porque ha pasado el tiempo. Hace ya 30 años de estos edificios, de cuando se montaron
las colecciones, las exposiciones, ¿no? Museográficas, pues muchos días hace 25 se han parcheado un poquito, pero el tiempo va pasando y se han ido quedando desfasados y las tecnologías han entrado en los museos para quedarse. Y no quiere decir que conviertas el museo en un parque de atracciones, sino que la forma en contar las historias es ha diferente, cambiado. es diferente. Y sí. el guión y cómo se cuentan y los tiempos. Sí, de la duración, narrativa es diferente. Absolutamente diferente y tenemos que adaptarnos a eso. Y han entrado las nuevas tecnologías Y no solamente eso, sino en los propios textos, las cartelas, todo eso ha variado, ha cambiado. Aquí, por ejemplo, hay un déficit importante, no aparece la mujer básicamente en ninguno de nuestros museos. Es como, era como un prejuicio, ¿no? O sea, entonces en el Museo Arqueológico hay una momia que es de mujer y no pone en ningún sitio que es una momia de mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy en día eso es inaceptable absolutamente, ¿no? Entonces, desde la naturalidad hay que conseguir corregir ese tipo de hándicap que tienen nuestros están museos. en un reto importante ahora, ¿eh? Lo es, claro que lo es. Porque es un reto, un cambio. Y hasta dónde puedes realmente... Porque, a ver, todos sabemos que podemos mejorarlo con realidades virtuales, con inmersivas, con todo, pero todo eso lleva un mantenimiento informático importante y nuestras unidades no están preparadas todavía, no tenemos esos ingenieros, no tenemos esos técnicos. ¿Qué pasa cuando tú instalas eso y no tienes personal de mantenimiento? Que al poco tiempo se queda averiado y no sé, y pone Y fuera después, de servicio. aparte, Carlos, hay un problema. En todo esto relacionado con la cultura y con el saber, a veces se piensa mucho si merece la pena invertir en ello, ¿no? Porque al final no es algo rentable. Todo esto no es rentable, ni tiene que serlo, ojo, ni tiene que serlo. Yo pienso precisamente ¿Sí? lo contrario. ¿Que tiene que ser todo rentable? Lo que se invierte, que rentable también puede serlo, pero que todo lo que se invierte en la educación y en la cultura está bien invertido. Eso revierte en la que yo estoy de sociedad, acuerdo sin en ninguna eso. duda, y... Pero esa inversión muchas veces desde fuera no se ve, ¿eh? No, pero ¿y qué es rentable realmente? O sea, lo vamos a ver desde el punto de vista mercantilista puro y duro, pues mira, ¿qué sería rentable? Los aeropuertos nuestros canarios, que mantienen gran parte entre estos dos nuestros y el de Madrid, mantienen pues casi toda la red de aeropuertos de España, ¿no? O sea, esos son absolutamente rentables, por ejemplo, ¿no? Pero no siempre puedes aplicar los conceptos de rentabilidad económica inmediata. Hay otras rentabilidades que están en la mejora de nivel cultural, social, de la gente, de la educación, y todo eso revierte a su vez en nuevas Pero eso hay economías, que explicarlo, Carlos, ¿eh? Claro, Eso hay que explicarlo. pero que eso revierte en el futuro en tener una juventud mejor preparada, Por unas supuesto. nuevas generaciones capaces de hacer muchas más cosas, y a su vez es mucho más rentable de lo que la gente se puede claro, imaginar. cuando los que tienen que decir se ponen a decir, mira, ¿qué es más importante? ¿Hacer un hospital o hacer un museo? ¿Hacer una carretera o hacer un museo? Empieza las prioridades, que claro, las prioridades son diferentes en cada momento. Los museos públicos han estado planteados básicamente como un gasto, no como una inversión. No como una inversión, ni siquiera la capacidad de generar un negocio que lo tiene y no se aprovecha desde lo público. Los museos privados se mantienen perfectamente y con lo que generan de merchandising en sus tiendas, en todo lo que producen documentales para televisión. Sin embargo, cuando se ve desde el punto de vista público, se habla solamente de un gasto, ¿no? Entonces ahí es donde está el fallo, ¿no? En ese aspecto. Pero hay que cambiar se ha cambiado, concepto. Pero todavía queda mucho para cambiar ese concepto. Se sigue viendo como un gasto, básicamente. Entonces, pues eso es uno de los principales handicaps. Y claro, si se ve como un gasto a la hora de hacer mejoras, de trabajar en ello, pues siempre se queda arrinconado, ¿no? Claro, porque en el concepto de las prioridades están las inmediatas y la cultura es lenta y con una generación a la siguiente puede ir mejorando el nivel cultural y económico y social. Nosotros que lo vivimos los años finales del franquismo y vivimos el cambio que hubo en España tan grande, fue un cambio lento, estamos hablando de 40 años de continuados, ¿no? Para mejorar algunos aspectos de la sociedad y de todo, ¿no? Entonces, pues hay que ser ambicioso y pensar siempre a largo plazo, no a lo inmediato de las elecciones que vienen ni nada. Y así lo pensaron. Interesante, lo has dicho, ¿no? Pensar por lo menos a largo así plazo. Lo pensaron los momentos que hemos tenido algunos políticos con un poco de cabeza, lo pensaron así en su momento, hacer el nuevo hospital, hacer el nuevo aeropuerto, hacer la autopista, hacer una serie de cosas que es verdad que posiblemente también afectaban a sus propios intereses, porque les venía bien a ellos, en el caso de José Miguel Galván-Bello, por ejemplo, pero no hay que quitarle nunca la idea de la visión que tuvieron a futuro de la isla, de cómo podía mejorar muchos aspectos, ¿no? Y entonces hay que pensar a largo plazo.
Creo que esa es la solución. Y mantenerse siempre, que estar continuamente actualizándose. Los museos no es una cosa, cambia todo, las técnicas de conservación, las técnicas de investigación, de cómo preservar lo que recibimos de las colecciones, mantenerlas en óptimo estado, que sean visitables, que se puedan consultar online. Todo eso es una asignatura que no está resuelta del todo todavía. O sea, la cantidad de cosas que tenemos en museos, en los almacenes, la gente ni se lo imagina, ¿no? O sea, por ejemplo, del nuevo cambio que se va a hacer aquí en el futuro del Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo, un 60% de todo lo que está expuesto saldrá y vendrá de los almacenes, muchísimo más material que lo que tenemos. Un 60% es muchísimo de todo lo que está expuesto. Y será un museo totalmente distinto en base a los ecosistemas. Ya no vamos a contar el Museo de Ciencias Naturales como hasta ahora por las clasificaciones de las especies en función de su forma, esos vertebrados, invertebrados, hasta las divisiones clásicas, ¿no? Sino se va a contar por ecosistemas, por el ecosistema de costa, pues debajo del mar, en las medianías, las alturas, el interior de la tierra. Y yo creo que es mucho más didáctico integrar todas las especies que viven en un ecosistema que contar cada una en función de su forma, porque eso ya está superado desde el punto de vista didáctico, ¿no? Será muchísimo más didáctico que el actual y en eso vamos, en esa línea vamos. Carlos, ha sido un placer escucharte. Ya se pasó el tiempo, bueno, ha volado el tiempo. Bueno, ha sido un placer escucharte, Carlos Antonio Payés Darias, director científico de Museos de Tenerife. Un placer. Muchas gracias. Me encantará volver a charlar sobre estos temas. Y saludos a los oyentes, que hemos ido un poquito rápido. Pero muy interesante. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.